MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Eunice Rendón, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? La hice en la Universidad de Chile. En la Universidad de Chile, perdóname, Eunice, que es muy amplio el currículum que tienes. Y bueno, te apreciamos mucho poder platicar contigo aquí en este espacio. A ver, nos llamaron mucho la atención varias cosas. La primera, la UNAM se deslinda por completo de esta guía. Ellos le llaman un código, pero bueno, pues dicen es más bien como una guía, como una cosa más bien personal, pero no está avalada por colegios de bioética o por autoridades. Y bueno, nos llama la atención también otra cosa. Al final, cuando no hay respiradores, pues se tiene que tomar una decisión. ¿A quién se le da el equipo limitado? ¿Cómo lees todo esto, Eunice Rendón? Mira, primero que nada creo el tema que mencionas sobre la UNAM y sobre el pronunciamiento que se hizo, al final pues tampoco vierte ninguna opinión sobre la guía per se, sino creo que hay también algunas cuestiones políticas que bueno nos rebasan a las personas que no estamos dentro del gobierno y pues no sabemos bien cómo están las cosas, ¿no? Finalmente creo que son cuestiones políticas que tienen que arreglarse porque lo que sí creo que es muy importante, como ya veíamos, ya no estaba el link con esta guía subido, y creo que sí es muy importante que se trabaje, quizá se publicó un borrador y creo que la publicación que debe haber hecho el gobierno o el Consejo de Salubridad pues debería ser la última, ¿no? Pero finalmente si ya estaba ahí el borrador y es un documento que además se está trabajando con más expertos, se están incorporando nuevas opiniones, pues es importante que la gente lo sepa. Finalmente es algo también relevante, Luis, es que es mejor tener esta guía a no tenerla. Es un plan que se anticipa a una posible solución, a una posible situación, digamos, de emergencia a la que esperemos no llegar. Definitivamente todos los mexicanos esperamos no llegar a esa situación, pero tampoco es un escenario imposible. Ya lo hemos visto que esto ha sucedido en otros países, incluso con sistemas de salud pues mucho más fuertes, robustos que el nuestro. Ya sucedieron temas similares, España y tal, etcétera. Incluso hoy está habiendo amenazas de pacientes y de grupos, por ejemplo, en Reino Unido, al no conocer los criterios de triaje con los que las unidades de cuidados intensivos tomaron las decisiones. Vamos a ir por partes, perdón, Eunice. ¿Qué es un triaje? La guía bioética al final es una serie de recomendaciones en donde viene justo todo este esquema de triaje, que lo que es cómo resolver éticamente cuando tienes menos recursos de los médicos, de los que requieres porque tienes más pacientes y no tienes para todos, ¿no? Y esto también es muy importante porque tampoco creo que ha sido entendido en su totalidad. Esto no es una guía que se va a aplicar a partir de ya, sino esto, ojalá, repito, que no se hizo esta guía y estos protocolos o estos lineamientos en caso de que ya se hayan buscado todas las opciones antes, es decir, colaboración, que México ya hoy tiene una colaboración con el sector privado, que veamos que tampoco existe el recurso, que también está saturado en el sector privado, en toda la colaboración que se pueda a nivel nacional e internacional. Entonces creo que eso es algo también importante. Y otra cosa importante de estas recomendaciones, no solo en México, a nivel internacional, este tipo de guías bioéticas y criterios son dinámicos, más en una pandemia como COVID, que apenas estamos conociendo este virus. Entonces tienen que ir, ahora sí que de forma dinámica, ajustando y adaptando a los recursos que va teniendo México como país, las instituciones en este sentido, y también pues del nuevo conocimiento que se va haciendo sobre esta enfermedad y el virus. Sobre el tema de las personas de tercera edad, es decir, se condena sí a las personas de la tercera edad en estado crítico a no recibir, por ejemplo, un ventilador para dárselo a los más jóvenes, ¿no? O acaso otra de las cuestiones que también ha estado mucho en boga, ¿acaso debe ser mediante el azar que se determine en igualdad de diagnóstico médico la vida de una persona sobre otra? Y creo que aquí, Luis, hay dos puntos muy importantes a destacar. Y repito, creo que la guía se puede retroalimentar, es muy importante que la discutamos, pero que sobre todo no tengamos una duda y que no pongamos en cuestión la necesidad del instrumento. Eso creo que me parece lo más importante. Dos principios importantes para explicar parte de esta polémica que se ha generado, responder estas preguntas detrás de la guía son, primero,
creo que el más importante, es el salvar el mayor número de vidas posibles. Se trata de maximizar el bien común en un contexto extraordinario, ¿no? Por ejemplo, la falta de ventiladores y cómo debieran repartirse, ya hablamos de esto, qué criterios se deben de usar desde una perspectiva de salud pública para salvar el mayor número de vidas. Y ahí debemos considerar, por ejemplo, indicadores como que están puestos sobre la guía, como la probabilidad de supervivencia y la duración del uso de material crítico escaso. Así, por ejemplo, un enfermo de COVID con un diagnóstico complejo por la presencia de otras morbilidades, pues va a requerir probablemente el apoyo respiratorio más tiempo que una persona que tiene pues un diagnóstico menos grave, ¿no? Y en un contexto de falta de recursos, esa diferencia de tiempo podría ser crítica, es decir, podría servir para salvar a otros enfermos que utilicen el ventilador, salvando así un mayor número de vidas. A ver, suena horrible y ya una vez, perdón que te interrumpa, Eunice, ya una vez que nos has dado a ver, se trata de salvar mayor número de vidas, esto es al final cuando ya no hay más opción y desgraciadamente esto ya pasó, o sea, tampoco esperemos que no llegue a México así, pero ya vimos a Italia, había videos en España, muchos de personas de la tercera edad que se quejaban de eso justamente, decían es que no nos están dando ventiladores, están condenándonos a morir, eran muy fuertes, pero hay que poner las cosas sobre la mesa y me llama la atención lo que dices, a ver, hay que determinar qué probabilidad de tiempo tienes para el uso de ventilador. A lo mejor una persona lo podrá necesitar 2 días y otro que tiene diabetes, que tiene hipertensión, etcétera, tiene más complicaciones, pues a lo mejor lo vas a tener que necesitar 4 o 5 días y los 5 días que tú lo tienes podrías salvar a 6 con ese mismo ventilador, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Okay. Eso es lo que, entonces, esos son parte de las consideraciones que se tienen que hacer. Entonces, no es, y creo que, y al menos desde mi perspectiva, creo que es muy importante considerar, pues, este uso de los recursos para poder salvar a más personas. Pero por ello también, por ejemplo, pues, es que se ha hablado, ¿no?, de dar prioridad a las personas más jóvenes en la asignación de la material, ¿no?, pero no por su edad, sino por su mayor probabilidad de mejorar en un tiempo reducido. Pero, por ejemplo, en el caso que un diagnóstico de una persona, un diagnóstico médico, en el que el joven pueda tener más morbilidades, más padecimientos, es decir, tenga que utilizar más tiempo el recurso, y el adulto mayor tenga menos morbilidades, etcétera, pues entonces se le daría al adulto mayor. Y aquí hay otra cosa, este escenario también puede, en un futuro, puede variar sin alterar el principio de salvar mayor número de vidas. Por ejemplo, en caso que tuviéramos en un año o en el tiempo que sea una vacuna, por supuesto, el primero que se le da la vacuna es al adulto mayor y a aquellos con mayor vulnerabilidad ante el virus, porque de esta forma, pues se salva un mayor número de vidas por lo que, pues la propia evidencia científica nos ha dejado ver sobre el mismo. Otro principio esencial de la que es importante, especial en México, que muchas veces se mueven pues las influencias y se tienen otro tipo de criterios que pueden llegar a ser discriminatorios. Entonces, es muy importante y uno de los parámetros relevantes de la guía y que es darle, por un lado, legitimidad a la decisión, quitarle peso, como ya también ahí mencionaban varias voces, al médico, ¿no? En la decisión, porque de por sí ya tenemos a los médicos ahí ante este problema con mucha, pues ahora sí que con mucho estrés, y es quitarle un peso moral y estrés al profesional médico. Y por el otro lado, es el principio de equidad que abarca también la no discriminación en la decisión que tome dicho personal. Y esto se fundamenta en la idea de que todas las vidas son igualmente valiosas y ningún criterio personal como la religión, la raza, la clase social, el género, debe ser un factor para decidir sobre la asignación del material médico escaso, ¿no? Únicamente deben prevalecer criterios de salud pública objetivos que maximicen el bien común y no discriminen. Y creo que en el caso de que y esto puede discutirse, ¿no? En el caso de que 2 personas tengan objetivamente un diagnóstico médico igual y solo haya recurso para uno, la guía en ese punto propone una decisión aleatoria o al azar. Que definitivamente sí, suena terrible, ¿no? Es decir, el propio concepto, por supuesto, claro, es un
concepto extremo, ¿no? Pero es una forma de tomar una decisión equitativa. Podemos discutir sobre la recomendación, sobre la forma, pero creo que lo que es importante es entender el principio que la sustenta y en base a eso, pues hacer otras consideraciones, ¿no? Ya hablaban algunas personas también sobre este punto, que de los criterios que me parecen, o de las reflexiones que me parecen interesantes, se ha hablado, por ejemplo, de también tomar en cuenta las ganas de vivir de una persona sobre otra, si va a haber una persona que se encargue luego de cuidar y de dar seguimiento al enfermo, en fin, hay varias cosas que se han hablado, creo que esas son de las partes que se tienen que discutir para llegar a un acuerdo, pero definitivamente el principio de que todas las vidas son igualmente valiosas me parece que es importante, igual que el principio de equidad. Mil gracias, Eunice Rendón, estamos en comunicación contigo, te seguimos, ¿cuáles son tus redes? @Eunice Rendón. Ahí te seguimos, gracias, es la doctora Eunice Rendón.